CIA. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, con sede en Virginia y un presupuesto de 15.000 millones de dólares, es la agencia de espionaje más famosa del mundo. Su misión oficial: recolectar inteligencia global, realizar operaciones encubiertas y combatir el terrorismo para proteger los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, su historia está marcada por intervenciones polémicas y experimentos oscuros. Entre sus operaciones más conocidas figuran el golpe de Estado en Irán en 1953, la intervención en Guatemala en 1954, la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba y la participación en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973. Durante la Guerra Fría, la CIA reclutó científicos nazis en la Operación Paperclip y organizó redes antisoviéticas con antiguos colaboradores del Tercer Reich. En casa, violó su mandato externo con la Operación Chaos, espiando a más de 300.000 ciudadanos estadounidenses sospechosos de simpatizar con el comunismo. Uno de los episodios más oscuros fue el proyecto MK-Ultra, donde se experimentó con drogas y técnicas de control mental en sujetos no voluntarios. La CIA también diseñó la Operación Gladio, una red secreta en Europa para combatir el comunismo mediante atentados y propaganda, muchas veces recurriendo a acciones de falsa bandera. Mossad. El Mossad, fundado en 1949, es la agencia de inteligencia exterior de Israel. Con un presupuesto estimado de 2.700 millones de dólares y cerca de 7.000 empleados, su reputación se forjó en operaciones de alto riesgo y precisión quirúrgica. Entre sus hazañas destaca la captura del criminal nazi Adolf Eichmann en Argentina en 1960, llevado a Israel para ser juzgado. El Mossad ha ejecutado asesinatos selectivos de líderes enemigos, como el de Mahmoud al-Mabhouh en Dubái en 2010, usando métodos que van desde explosivos en objetos cotidianos hasta venenos exóticos. Sus agentes han frustrado atentados y desmantelado redes terroristas, aunque también han cometido errores graves, como el asesinato por error de un civil en Noruega en 1973, que desató una crisis diplomática. El Mossad es célebre por su capacidad de infiltración y su política de no dejar crímenes contra Israel sin respuesta. Sin embargo, sus métodos extrajudiciales y los daños colaterales han generado críticas y debates éticos en la comunidad internacional. Por cierto, recuerda suscribirte para no perderte los próximos vídeos. MI6. El MI6, o Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido, nació en 1909 y se consolidó como un actor clave durante las dos guerras mundiales y la Guerra Fría. Su misión: recolectar inteligencia en el extranjero y proteger los intereses británicos, en coordinación con la Alianza de los Cinco Ojos: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Durante la Primera Guerra Mundial, el MI6 operó redes de espionaje en Europa y trató de influir en la política rusa. En la Segunda Guerra Mundial, su acceso a los mensajes cifrados alemanes, gracias a la máquina Enigma, fue crucial para la victoria aliada. Sin embargo, la agencia sufrió infiltraciones devastadoras, como la del doble agente Kim Philby, quien entregó secretos a la Unión Soviética durante décadas, saboteando operaciones clave como la construcción de un túnel de espionaje en Berlín. El MI6 participó junto a la CIA en el golpe de Estado en Irán de 1953 y apoyó a los muyahidines en Afganistán durante la invasión soviética. Sus operaciones han oscilado entre el éxito y el escándalo, como la manipulación de información sobre armas de destrucción masiva antes de la guerra de Irak y su implicación en torturas y entregas extraordinarias de prisioneros. KGB. El KGB, activo desde 1954 hasta 1991, fue la agencia de inteligencia y policía secreta más poderosa de la Unión Soviética. Su misión era proteger el régimen comunista, vigilar a la población, reprimir la disidencia y ejecutar espionaje internacional. Durante la Guerra Fría, el KGB operó una vasta red de agentes en todo el mundo, infiltrando gobiernos occidentales y plantando espías en países de la OTAN. Entre sus operaciones más notorias destacan la instalación de micrófonos en la embajada estadounidense, en Moscú, y la manipulación de crisis, como la Revolución Húngara de 1956
y la Primavera de Praga en 1968, justificando intervenciones militares soviéticas. El KGB también fue responsable de campañas de desinformación, como la Operación Infection, que difundió el rumor de que el VIH fue creado por Estados Unidos como arma biológica. La agencia jugó un papel clave en la política interna soviética, ayudando a remover y vigilar a líderes como Nikita Khrushchev. Su legado de represión, espionaje y manipulación sigue siendo uno de los más polémicos de la historia de la inteligencia mundial. FSB. El Servicio Federal de Seguridad, FSB, es la principal agencia de inteligencia y seguridad interna de Rusia desde 1995 y sucesora directa del KGB. El FSB responde directamente al presidente ruso y se encarga de la contrainteligencia, la seguridad interna y la lucha antiterrorista. El FSB ha sido protagonista de operaciones polémicas, como la represión de opositores políticos y la supuesta implicación en atentados de falsa bandera, como los bombardeos de apartamentos en 1999, que sirvieron de pretexto para la guerra en Chechenia y el ascenso de Vladimir Putin. Casos como el envenenamiento de Alexander Litvinenko en Londres y la persecución de líderes opositores han puesto al FSB en el centro de la atención internacional. En los últimos años, el FSB ha sido acusado de torturas, desapariciones y represión en regiones como Crimea y Chechenia, así como de ciberataques y campañas de desinformación en el extranjero. Su influencia en la política y la seguridad rusa lo mantiene como uno de los servicios de inteligencia más temidos y opacos del mundo. ISI, la Inter-Services Intelligence, ISI, es la principal agencia de inteligencia de Pakistán, creada en 1948 y compuesta por personal de las tres ramas militares y civiles. Su estructura le otorga una independencia considerable, operando muchas veces como un Estado dentro del Estado, y ejerciendo una influencia decisiva en la política y la seguridad nacional. La ISI ganó notoriedad internacional durante la guerra de Afganistán en los años 80, al colaborar con la CIA y el MITIJ en la financiación y entrenamiento de los muyahidines contra la Unión Soviética, en la llamada Operación Ciclón. Tras la retirada soviética, la ISI apoyó estratégicamente a los talibanes en la guerra civil afgana, consolidando su reputación como actor clave en la región. A lo largo de las décadas, la ISI ha sido acusada de armar y dirigir grupos militantes en Cachemira y Afganistán, así como de intervenir en conflictos regionales y manipular procesos electorales en Pakistán. Su vinculación con redes extremistas, como el apoyo a Lashkar-e-Taiba durante los atentados de Bombay en 2008, ha generado preocupación internacional y numerosas sanciones. Además, la ISI ha sido señalada por su papel en la represión de opositores, la manipulación mediática y la supuesta implicación en operaciones encubiertas en el extranjero, incluyendo amenazas y atentados contra disidentes pakistaníes en Europa y América del Norte. Su capacidad para actuar en la sombra y su compleja red de alianzas la convierten en una de las agencias más enigmáticas y controvertidas del mundo. DGSE. La Dirección General de Seguridad Exterior, DGSE, es la agencia de inteligencia exterior de Francia desde 1982, responsable de la obtención de inteligencia en el extranjero y la realización de operaciones encubiertas. Su estructura híbrida combina capacidades de HUMINT y TECHINT, aprovechando recursos militares y tecnológicos avanzados para sus misiones. La DGSE también asume tareas de contrainteligencia ofensiva, defendiendo los intereses franceses tanto en el ámbito nacional como internacional. La agencia es célebre por su división de operaciones especiales, el Action Division, cuyos agentes de élite ejecutan misiones de sabotaje, infiltración y operaciones clandestinas en zonas de conflicto. Entre sus acciones más conocidas figura el hundimiento del Rainbow Warrior de Greenpeace en 1985, que provocó la muerte de un fotógrafo y una condena internacional masiva. Además, la DGSE ha sido acusada de espionaje económico, manipulación de conflictos en África y participación directa en guerras como las de Kosovo y Ruanda. Su historial está marcado por éxitos operativos y escándalos diplomáticos, lo que la sitúa como una de las agencias más activas, sofisticadas y polémicas de Europa. RAW. El Research and Analysis Wing
es la principal agencia de inteligencia exterior de la India, fundada en 1968 para contrarrestar la influencia china y pakistaní en la región. Desde sus inicios, RAW ha jugado un papel crucial en la seguridad nacional india, participando en la creación de Bangladesh en 1971 mediante el apoyo a guerrillas y la recopilación de inteligencia estratégica. Su misión se ha expandido con el tiempo, abarcando la vigilancia de amenazas internacionales, la recopilación de información política y militar, y la ejecución de operaciones encubiertas para proteger los intereses indios. RAW opera bajo un estricto secretismo y reporta directamente al primer ministro, lo que le otorga agilidad y autonomía en la toma de decisiones. Ha intervenido en conflictos en Sri Lanka, Myanmar y Afganistán, y mantiene una intensa rivalidad con la ISI de Pakistán, con frecuentes acusaciones mutuas de espionaje y apoyo a movimientos separatistas. Además, RAW ha sido vinculada a operaciones de influencia política, asesinatos selectivos y enfrentamientos diplomáticos, como el caso del asesinato de un líder CJ en Canadá en 2023. Su estructura única y su capacidad de adaptación la han convertido en un actor fundamental en la geopolítica del sur de Asia. MSS. El Ministerio de Seguridad del Estado, MSS de China, es una de las agencias de inteligencia más grandes y secretas del mundo, con un mandato que abarca tanto operaciones internas como externas. Fundado en 1983, el MSS se encarga de proteger al Partido Comunista Chino, suprimir amenazas al régimen, realizar espionaje industrial y ciberataques, y llevar a cabo campañas de influencia y represión de disidentes dentro y fuera del país. El MSS destaca por su estructura compleja y su inversión masiva en capacidades de ciberinteligencia y guerra informática, lo que le ha permitido ejecutar ataques sofisticados contra infraestructuras críticas y redes gubernamentales extranjeras. Sus operaciones incluyen el seguimiento y sabotaje de opositores, como el gobierno tibetano en el exilio, y la manipulación de narrativas internacionales desfavorables para China. Bajo la dirección de Chen Yixin, desde 2022, el MSS ha diversificado sus métodos y ampliado su alcance, consolidándose como un actor central en la seguridad y la proyección global de China. NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de Estados Unidos, fundada oficialmente en 1952, es la mayor agencia de inteligencia dedicada a la vigilancia electrónica, el criptoanálisis y la recopilación de señales, SIGINT, a nivel mundial. Su papel se intensificó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el gobierno autorizó programas de vigilancia masiva tanto dentro como fuera del país, incluidos el monitoreo sin orden judicial de miles de comunicaciones y la interceptación de datos de Internet y telefonía. La NSA ha desarrollado sofisticados programas como PRISM y Echelon, capaces de interceptar comunicaciones globales y recopilar metadatos de millones de personas, lo que ha generado intensos debates sobre privacidad y derechos civiles. Las filtraciones de Edward Snowden en 2013 revelaron la magnitud de estas actividades, desatando una oleada de críticas internacionales y reformas legislativas. Además, la NSA ha sido vinculada a operaciones de ciberataque, como el sabotaje del programa nuclear iraní mediante el malware Stuxnet, y a la cooperación con otras agencias para plantar dispositivos de espionaje en embajadas y edificios gubernamentales alrededor del mundo. RGB. La Reconnaissance General Bureau es la principal agencia de inteligencia y operaciones encubiertas de Corea del Norte, creada en 2009 para centralizar las actividades de espionaje, infiltración y sabotaje en Corea del Sur y el extranjero. El RGB es conocido por su agresiva estrategia de ciberataques, como el hackeo a Sony Pictures en 2014, y por operaciones de alto impacto, incluyendo el asesinato de Kim Jong-nam con agente nervioso en Malasia en 2014-2017. En los últimos años, el RGB ha desplegado cientos de agentes para apoyar operaciones militares rusas en Ucrania, demostrando su capacidad de adaptación y su disposición a intervenir en conflictos internacionales. Sus agentes reciben entrenamiento especializado en tácticas de infiltración, análisis de inteligencia y operaciones en terreno extranjero. Además de su labor en espionaje y sabotaje,
El RGB está implicado en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la falsificación de moneda, financiando así las operaciones del régimen norcoreano y consolidando su reputación como una de las agencias más audaces y peligrosas del mundo. BND, la Bundesnachrichtendienst, o Servicio Federal de Inteligencia, es la principal agencia de inteligencia exterior de Alemania, fundada en 1956 y con sede en Berlín. Su misión es recopilar y analizar información relevante para la seguridad nacional alemana, centrándose especialmente en amenazas externas como el terrorismo internacional, la proliferación de armas, el crimen organizado y los ciberataques. El BND opera bajo la supervisión directa de la Cancillería Federal, lo que le otorga una posición estratégica en la toma de decisiones políticas y de seguridad. A lo largo de su historia, el BND ha jugado un papel fundamental en la Guerra Fría, proporcionando inteligencia clave sobre los movimientos del bloque soviético y colaborando estrechamente con agencias aliadas como la CIA y el MI6. Durante la crisis de los Juegos Olímpicos de Múnich, en 1972, el BND contribuyó a la coordinación de la respuesta antiterrorista y al análisis de amenazas posteriores. En la década de 1990, la agencia amplió su enfoque a la vigilancia de conflictos en los Balcanes y Oriente Medio, y en la actualidad dedica importantes recursos a la ciberseguridad y la interceptación de comunicaciones globales. El BND ha sido objeto de controversias por su colaboración en programas de vigilancia masiva con la NSA y por presuntas escuchas a gobiernos aliados, lo que ha generado debates sobre los límites éticos y legales de la inteligencia en democracia. Y acuérdate de darle like y suscribirte para así no perderte los próximos vídeos. Nos vemos pronto.